En las primeras décadas del siglo XX surge un oficio ambulante ejercido por profesionales que se desplazaban de fiesta en fiesta con su cámara de fotos y un decorado de fondo. Eran los fotógrafos itinerantes. Santiago Fumaz fue un retratista que desde su localidad natal de Fonz se desplazó por más de un centenar de pueblos del Alto Aragón con una atractiva cámara de fotos de las llamadas del minuto, dejando impresa en unos 60.000 negativos la historia de la vida social de medio siglo. Nací en 1912, el día 25 de julio. Tengo 94. De joven trabajaba de albañil y caí de un andamio. Y al quedarme con la pierna sin juego, tuve que cambiar de oficio. Y me hice fotógrafo y zapatero y barbero. Trabajé de las tres cosas. Y la fotografía la empecé el año 38, cuando en plena guerra. Cuando salí de un campo de concentración, vine para aquí y dije, ya no trabajo más de albañil. Y empecé con la fotografía y zapatero. Fui un día a Lérida a comprar material para la zapatería y no encontré, como estábamos en guerra, no encontré nada. Y me paré allí en un paseo que había una mujer haciendo fotografías con una máquina del minuto, de aquellas antiguas. Y me dijo si quería hacerme una foto. Yo le contesté, con esto usted quiere hacer fotos. Y se me enfadó porque le dije eso. Y le dije, ya verá cómo saldrá bien, me dijo. Yo me esperé allí. Y llegó una chica y le dijo, hágame una foto. Ella, a la chica. Yo me estuve allí hasta que sacó la foto. Y entonces me dijo la mujer, dice, ve cómo salen bien. Y le dijo, ¿se la quieres vender? La máquina esta. Dice, sí que la quiero vender, que mi marido no quiere que trabaje. Me dijo. Y entonces le dije, si me enseña cómo se maneja, se la compro. ¿Cuánto quiere? Dice, 1.100 pesetas. Me dijo. Y si me enseña qué materiales emplea para revelar y todo, me las quedo. Y me enseñó. Me dio una explicación y me dijo dónde se compraba todo y todo. Y le dije, apúntemelo. No sé escribir, me dijo, porque era de raza gitana. Y entonces lo escribí yo, todo lo que me dijo. Y ya se la compré, me la traje. Y llegué aquí y empecé a hacer prácticas con unas vecinas que vivían aquí al lado de mi casa. Y las llamaba, venga, bajáis, que os hago una foto. Y así empecé, hasta que salieron bien. Y ya me empecé a marchar por los pueblos, por las fiestas y así hasta que me jubilé. Hasta el año 75 que me jubilé, estuve desde el año 38 hasta el 75. Estuve trabajando de eso. Nada, llegaba a un pueblo el día de la fiesta y ponía un telón en un fondo, allí al lado de una pared, y la máquina allí al lado, y la gente venía allí a sentarse. Sí, muchos habían ido a Francia ya cuando la guerra, y escribían de Francia, y les mandaban la foto de los hijos, de los padres, todo. Los fondos decorados podían representar diversos motivos, como paisajes, escenarios, vehículos a motor, aviones. Este se lo compré a un fotógrafo, que hace un año o dos que lo llevaba él, que era de Cuenca, y por 20 euros se lo compré. Y lo llevé yo 4 o 5 años. Sí. Había tenido otro de un barco, con cañones yo. Y este mismo lleva cañones atrás. Por un lado estaba de los cañones, por otro este. Chicos, chicas, parejas de novios, críos, abuelos, de todo. Lo más chicos con chicas, que se hacían fotos, mozos con las novias, con amigos, mujeres que metían ahí los críos para que hacerles fotos, los pequeños. Llevaba también un caballico para los críos. Se metían a caballo y les hacían la foto.
La máquina se podía hacer de 6×9, 4×6,5 y placa de 15 también, nada más. Pero casi siempre era de 7×10. Hacíamos las fotos 7×10. Y el cliché era de cartón. Del mismo cartón que se hacía la copia era el cliché, el negativo. Era un cajón que se revelaba allí mismo. Llevaba un depósito para el revelador y otro para el fijador. Y cuando ya estaba revelado se miraba y se ponía, cuando ya estaba bien de color y de todo, se ponía al fijador. Y el fijador al agua, claro, y ya estaba hecha la foto. Se la revelaba y me la pagaban y se las daba. Cuando salió esa cámara Polaroid, una propaganda por la tele y por la prensa, unas fotos que se hacen enseguida. Yo hacía 40 años que las hacía. La actividad de Santiago Fumaz era itinerante, lo que le obligaba a desplazarse de un pueblo a otro, cumpliendo con un calendario de festejos. Al principio iba con un carrico, me hice un carro pequeño y una caballería. Y iba con eso porque no había coches. Dormía donde se me hacía de noche, muchas noches dormía bajo un árbol. Y muchas noches andaba toda la noche para poder llegar al día siguiente a una fiesta. Siempre de una vez para otra. Salí de aquí una vez el 15 de abril y volví el 15 de octubre. Siempre por ahí de fiesta en fiesta. Durante los 6 meses que pasaba fuera de su casa, Santiago tenía que llevar encima todo el dinero recaudado con el consiguiente riesgo. Tenía una licencia de caza y una escopeta llevaba. Siempre la llevaba en el carro. No tuve necesidad de emplearla nunca, pero era una defensa. La llevé algún tiempo, después la dejé porque era un compromiso al mismo tiempo. Una vez llegué a un pueblo y me encontré con uno de aquí del pueblo. Y le dije, ¿cuándo irás a Font? Dice, mañana. Y le dije, ¿me llevarás un encargo? Le dije, sí, hombre. Dice, si no pesa mucho porque voy en bicicleta, me dijo. Y estaba a lo menos a 50 kilómetros de aquí. Y le dije, no, no pesa mucho. Y le di un sobre con 500 duros en billetes. Le dije, toma este sobre, se lo das a mi padre. Y sí, me lo bajó. Y sin ir a su casa, ya vino a casa mía y a mis padres les dijo, toma esto que me ha dado Santiago. Y le dio un sobre. La adquisición de la primera cámara de 35 milímetros supuso para Santiago un gran avance en el desarrollo de su oficio y una comodidad en los desplazamientos. Y cuando salieron esas máquinas pequeñas, ya dejé aquellas del minuto y me compré una pequeña. Y me dio en el sitio que la compré, ya me enseñaron a revelar y a todo. Después, cuando dejé la máquina del minuto, que lo hice con las pequeñas, entonces ya me compré una Guzzi. Y con la Guzzi iba a todas partes. Como no tenía que llevar peso, ni telones, ni caballos para los críos, ni nada, pues iba con la Guzzi. Porque yo con la cámara pequeña iba a buscar a la gente por las calles, y por los bares, y por los bailes. Y con la cámara, con las 10 minutos, tenían que venir allí la gente. Y ya no era igual. Y hacía muchísimas más. Muchísimas. Y las revelaba y al día siguiente volvía a llevarlas. Y a los pueblos que sabía que hacían la comunión, allí estaba yo, aquel día. Y eso gustaba mucho. Y el obispo de Barbastro me dijo una vez que fuera con él siempre, cuando iba a confirmar. Y fui a unos cuantos pueblos con él a confirmar a la gente y yo le hacía las fotos. Aunque en algunos pueblos el cura no me dejaba hacer fotos en la iglesia, algunos, todos no. Otros se alegraban mucho. Además de los acontecimientos sociales, Santiago también hacía fotos para los nuevos documentos de identidad. Pues hacía 4 fotografías pequeñas para el carnet de identidad. Me dieron una hoja a la policía, me dieron una hoja de las medidas que habían de tener y todo. Y lo hice igual. Hice muchos pueblos. Y entonces hicimos muchas fotos. Había pueblos que hacía todas las fotos de todo el pueblo. Sin embargo, las fotografías de paisajes
o las vistas de los pueblos solo las hacía si eran por encargo. Si me lo pedían, sí. Pero si no, no quería porque los paisajes no me pagaban nada. La gente, si me lo pedía, los hacía y me pagaban. En algunos pueblos hice vistas de todo el pueblo, para una tienda del pueblo, pero hacía 1000. Vistas de los pueblos me mandaron a hacer muchas, en muchos pueblos. Pero les hacía menos de 1000, no, para volverlas a vender ellos. Primero hacía 10 vistas de un pueblo y les enseñaba. Y si les interesaba, hacía 100 de cada negativo. Y salían las 1000. Y les cobraba menos para que ellos pudieran ganarse algo. La historia de Santiago Fumaz es común a la de muchos fotógrafos ambulantes que recorrían los pueblos de España con sus artilugios, vendiendo la ilusión de sentir que tu imagen iba a quedar perpetuada para siempre. Hoy, a sus 94 años, Santiago y su archivo fotográfico constituyen un elocuente álbum de recuerdos que nos habla de los acontecimientos sociales de medio siglo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.